Hola, buenos días, si se me oye bien. Encantado de saludaros, soy Leonard Pera. Hoy tenemos una mesa muy variada porque hemos puesto distintos perfiles de destinos turísticos. Tenemos playa, tenemos interior, tenemos ciudades patrimonio de la humanidad, tenemos cosas diferentes, cosas parecidas y además entre nuestros contertulios, digamos, también tenemos perfiles profesionales o de historia personal bastante diverso, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy interesante el poder ver esas distintas perspectivas. Queríamos empezar a hacer de estas jornadas que no fuera solamente enfocada a la tecnología, sino enfocarlas a la aplicación de la tecnología. No es un congreso tecnológico en sí, sino es de cómo utilizamos la tecnología para mejorar la gestión de nuestros destinos turísticos, el acceso a los turistas, y vamos a ver pues distintos casos de cómo se están aplicando en los distintos destinos turísticos, ¿no? Por empezar, pues tengo el honor de tener a mi lado a Miguel Merino, concejal de turismo de Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ingeniero agrónomo con experiencia en la parte tecnológica y desde hace un tiempo también en turismo en la ciudad. Gracias, Miguel. Tenemos a Gumersindo Guirate, teniente de alcalde de Santiago de Compostela, con perfil universitario del ámbito académico y también evidentemente turístico, y por eso nos acompaña hoy aquí. A Jorge Villar, que es de profesión parecida a la mía, con perfil económico, aunque venido al mundo tecnológico, un poco forzado como nos ha pasado a los dos, por pasión y por devoción, y con una experiencia en la gestión de destino, la ciudad cultural en Cáceres cuando se llevó a cabo. Y bueno, perfil político también, evidentemente, como la mayoría de los que nos acompañáis hoy aquí, que venís del ámbito político. Y tenemos a Chelo González, que es licenciada en Ciencias del Trabajo, ha trabajado también en el sector privado, en banca, con lo cual tenemos perfiles muy variados, y un municipio como Altea, uno de los referentes en el ámbito de costa, y además de los primeros en ser DTI, municipio menor de 50.000 habitantes, ¿no? Si os parece, vamos a empezar de lo más general y vamos a ir hablando de cosas más concretas, pero sí que me gustaría que hicierais un primer turno hablando cada uno de vosotros, presentando un poco vuestra ciudad, no la ciudad en sí, sino un poco los retos y las oportunidades a las que os estáis enfrentando de forma general, y cuál también, por supuesto, estábamos ahora hablando del turismo, el año de la recuperación. Parece que hace tanto de la pandemia, pero hemos sufrido una crisis enorme en este sector y vosotros habéis estado en primera línea. Entonces, ¿cómo está siendo esa salida, ese perfil del año de la recuperación en cada uno de los destinos? Si queréis, empezamos en el mismo orden. Sí, buenos días. Gracias, desde luego, por la invitación y la participación que nos permitís, ¿no? Desde luego, Segovia es una ciudad de interior pequeñita, de unos 50.000 habitantes, patrimonio de la humanidad, y con mucho trabajo por hacer con respecto a la inteligencia artificial, al análisis de datos, a la digitalización de los procesos. Pero sobre todo y especialmente preocupados porque, llegados al punto actual, después de la pandemia, los datos turísticos tengo que reconocer que son muy buenos. Hemos recuperado prácticamente cifras del año 2019, que fue un año récord para Segovia. Recibimos al año entre 2,5 y 3 millones de visitantes a la ciudad, y que es verdad que han cambiado determinado perfil. Sobre todo, por primera vez dentro de muchos años, hemos logrado que la pernoctación en una ciudad tan cercana a Madrid haya superado las 2 noches, cuando llevábamos toda la vida, desde que se hacen este tipo de estadísticas, que apenas superábamos el 1,5 noches por pernoctación. Y con un reto importante desde el punto de vista de la gestión de los datos, de la gestión de la información, de las nuevas tecnologías, que es hacer de un destino turístico llamativo, no por determinado atractivo de playa o de fiesta o solo patrimonial, sino también de experiencia, y hacerle posible esa convivencia con el ciudadano de una ciudad pequeña, que también
vive y sufre todos los inconvenientes que esa situación genera, ¿no? Por eso el tipo de perfil de turista es muy importante en cuanto al análisis, en cuanto a la gestión de los diferentes productos y en cuanto a la gestión global de la ciudad. Me quedo aquí de momento. Sí, ahora sí, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya casi. Primero querría dar las gracias a las empresas organizadoras, a las entidades colaboradoras y a Alcalá, a María, si me lo permite, por poner el decorado, ni más ni menos que un decorado Patrimonio de la Humanidad para este congreso. Bueno, Santiago de Compostela es también una ciudad pequeña, no llegamos a los 100.000 habitantes, aunque estamos ahí, en más de 98.000. Es un destino turístico global y consolidado. Nos hemos recuperado extraordinariamente bien de la pandemia en cuanto a datos. Vamos a superar con creces el 1.500.000 pernoctaciones este año. El aeropuerto es de los de la red de AENA, de los importantes, digamos, el que tiene una recuperación del tráfico aéreo mayor. Nava hablaba antes del Camino de Santiago y de la recuperación de la peregrinación. Es un destino que tiene un altísimo índice de internacionalización. Aproximadamente el 56% de las pernoctaciones que tenemos son de ciudadanos extranjeros. De ellos, la primera nacionalidad es la estadounidense, la segunda es la alemana, la tercera la italiana, portuguesa, etcétera, pero bueno, quizá un poco para romper el tópico de turismo religioso, pues quizá Estados Unidos o Alemania, que tampoco es un país católico en su mayor parte, no responden a ese perfil. Hemos recuperado también de modo muy importante el turismo de congresos, que para nosotros es un ámbito fundamental de nuestra oferta turística. Y ciertamente los retos que enfrentamos, yo diría dos ahora mismo. Uno, el ser capaces de conciliar el turismo con la vida de los residentes, porque comienza a ser un problema en determinados meses del año y en determinados ámbitos de la ciudad. Y por tanto ese es un reto muy importante. Y el segundo reto quizás sea el avanzar en la desestacionalización, que es algo que está íntimamente ligado a lo primero. En la medida en que avancemos en la desestacionalización, pues seguramente conjuraremos ese problema. No hemos recuperado aún el turismo asiático a los niveles que teníamos antes de la pandemia, sobre todo el turismo coreano y el turismo japonés, que tienen una importancia elevada. Japón está entre los 10 primeros países por pernotación también, y Corea debe estar pues en el número 11 del ranking, por tanto tienen una importancia también capital. Y bueno, dejo para una posterior intervención, en caso de que la haya y no tengamos que irnos a comer antes, pues hablar un poquito de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías o de cómo afrontamos esos retos desde la perspectiva tecnológica, contada por un jurista que, en fin, siempre será, en fin, con muy poco rigor seguramente. Estupendo, gracias. Jorge. Me planteas un reto, Sindo, con esa idea de irnos a comer directamente después de esta intervención. Nada, no puedo empezar sin agradecer, por supuesto, a María, a Alcalá, por poner el espacio y por poner sobre todo la simpatía a todos los compañeros de Ciudades Patrimonio y por supuesto también a Leonard, ¿no? y a todos los que habéis hecho posible pues este encuentro. Yo quiero reivindicar a Cáceres como una ciudad patrimonio
pero también como la capital de una provincia rural, ¿no? Y quiero reivindicar a Cáceres como un espacio patrimonial y como un espacio urbano, pero también como un espacio integrado dentro de algo que es el término municipal más grande de Europa, entre otras muchas cosas, ¿no? Decir que Cáceres tiene aproximadamente pues el tamaño de Guipúzcoa o 3 veces el tamaño de Singapur o el mismo tamaño que el área metropolitana de Tokio, pues habla también de los retos que muchas veces tenemos que afrontar a las ciudades. Y son retos que a nivel turístico pues tienen que ser tratados con inteligencia y seguramente con tecnología y con digitalización. La salida de la pandemia no ha sido fácil, como no ha sido fácil para ninguno, pero Cáceres desde julio del año pasado, va marcando números históricos dentro de lo que somos nosotros, ¿no? Que es un destino eminentemente nacional. Estamos asistiendo a una recuperación del turismo internacional con un cierto crecimiento, pero seguimos siendo un destino en el que aproximadamente el 80% de sus pernoctaciones pues tienen ese componente nacional. Muy estacionalizado, sobre todo en turismo de ocio, trabajando para conseguir pues esa industrialización de Cáceres que nos permita tener ese turismo empresarial y también en la recuperación del turismo MICE. Yo creo que una de las cosas y una de las lecciones aprendidas fue cambiar nuestro scope, ¿no? Cambiar lo que éramos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido también pues salir diferentemente y transformados. Cáceres era una ciudad patrimonio de la humanidad que centraba su oferta en una oferta patrimonial y cultural, quizá también en ese ocio gastronómico que al final es el que te lleva, no nos vamos a engañar, a Extremadura, pero nosotros fuimos capaces de abrir el único museo de arte contemporáneo que se abrió en pandemia en Europa. El Museo Elga de Alvear, que además ha tenido, pues, aparte de ser posiblemente la mejor colección de arte contemporáneo de Europa, de carácter privado, y de ser un envoltorio maravilloso, Premio Europeo de Arquitectura, pues también nos ha cambiado, ¿no?, esa segmentación del turismo de la que hablaba Miguel, que también es importante, ¿no? Yo creo que Cáceres ahí pues ha pasado de ser una ciudad que se centraba en ese turismo puramente familiar que venía en coche, en grupos de 2 o de 4, para alcanzar otro tipo de turismo, lo que en los estudios llaman trendies, que son aquellos que además son perceptores del turismo, ¿no? Que son aquellos que también te recomiendan y que están permitiendo pues este crecimiento. Yo creo que me quedo aquí, ¿no? Porque como introducción está bien, ¿no? Está bien. Gracias, Jorge. Chelo. Hola. Bueno, buenos días y sobre todo agradecer a la organización y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares la invitación y sobre todo a Leonard por embaucarnos o liarnos en esta mesa. Bueno, para poner un poco a Altea en el mapa, somos un municipio de la Costa Blanca, estamos entre Calpe y Benidorm, para que nos hagamos un poco todos la idea de lo que es de la importancia del turismo en nuestro municipio, porque pese a no tener un gran número de capacidad alojativa de plazas hoteleras, sí que es cierto que de todo el mundo que visita Benidorm pasa como mínimo un día en Altea. Por lo tanto, en ese sentido nos vemos favorecidos el tema de la hostelería y los negocios de Altea. Bueno, tenemos 8 kilómetros de costa y bueno, lo que siempre hemos buscado es un turismo sostenible y de calidad, sobre todo, como bien ha dicho también Gumersindo, el tema de la desestacionalizar para nosotros es muy importante y como ha dicho también Leonard, somos el primer destino turístico inteligente certificado a través de la norma UNE 178.501 y hemos puesto dentro de este DTI, del destino turístico inteligente, nosotros llamamos 4 patas, que son las que nos van a servir para desestacionalizar, como son la náutica, el ciclismo, la naturaleza y la cultura. Y voy a explicar un poco brevemente cómo hemos pensado en estos 4 productos. Sobre todo el tema de la náutica, consideramos que el tema del clima, realizar deportes náuticos como puede ser el buceo, el kayak, snorkel, en cualquier época del año es buen momento para disfrutar de Altea. En el tema de la naturaleza, pues bueno, tenemos el río Algar, tenemos la Sierra Helada, tenemos la Sierra Bernia,
que sí que me gustaría hacer una puntualización que muy poca gente sabe, que tenemos el kilómetro vertical más cercano al mar dentro de la península, porque en España nos ganaría el Teide, pero dentro de la península pues tenemos la Serra Bernia, que está muy cerca y es un kilómetro vertical. Respecto al tema de la cultura, en el año 2019-2020 hemos sido Capital Cultural Valenciana, ya no solo por la cantidad de actuaciones culturales que realizamos, sino también consideramos que ha sido por la calidad de esas actuaciones. Tenemos el Palau Altea con una capacidad de más de 900 plazas. Y bueno, consideramos que la cultura es visitable en cualquier momento del año. Y luego, para finalizar, el tema del ciclismo. Tenemos en Altea empresas privadas que han hecho una fuerte inversión en este tema. Tenemos un hotel, por ejemplo, que por una anécdota, quitó lo que era en el sótano, tenía la discoteca, quitó la discoteca y ahora ha compartimentado, ha puesto box para bicicletas, una lavandería para el tema de los mayors, para limpiar las bicicletas. Las máquinas de vending no venden chicles y botellas de agua, sino que venden aceite para la cadena, parches para la bicicleta y un sinfín más. Y consideramos que muchos equipos del norte de Europa consideran que Altea es un buen sitio para hacer la pretemporada, ya sean equipos amateurs o profesionales. Y respecto a lo que hemos estado hablando del tema de la pandemia, pues bueno, la verdad que nosotros no hemos sido grandes perjudicados, la verdad, porque Altea siempre se ha visto como un municipio tranquilo, bohemio, un pueblo de artistas, y nuestras playas son de canto rodado. Por lo tanto, no están masificadas, y creo que en el 2020 fuimos el municipio de España que más creció respecto al año anterior, que hemos crecido un 70%. Por lo tanto, 2020, en plena pandemia, la gente optó por hacer turismo en España, un turismo tranquilo, y sí que hubo destinos que lo pasaron un poco peor, pues a lo mejor pues puede ser Ibiza o Benidorm, y nosotros en ese sentido sí que nos vimos beneficiados. Luego seguiré. Muy bien, pues ahora seguiremos, claro, son temas tan amplios. Vamos a entrar un poquito en la parte de tecnología y cambiamos el orden. Gumersindo, que tenías ganas de entrar ahí con los datos, y vamos a comentar un poquito cuáles son los aspectos tecnológicos que estáis desarrollando, y si hay algo en concreto sobre el uso del dato, pues también hacéis referencia, ¿no? ¿Cómo utilizamos ese potencial para mejorar la competitividad de nuestros destinos turísticos? Bueno, vamos a ver, nosotros como ciudad tenemos un plan de sostenibilidad turística y estamos ya finalizando la ejecución de un proyecto europeo financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también por la Agencia Gallega de Innovación, un proyecto de compra pública de innovación, ¿no? Entonces, en el proyecto de compra pública de innovación hay determinados elementos que hemos aprovechado, porque no es su fin único y exclusivo, pero sí hemos aprovechado para el turismo, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con la movilidad, ¿no? Con el control de los flujos de personas y también con el control de los flujos de vehículos en lo que es el casco histórico de la ciudad, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues lo que tiene que ver con el control de vehículos, obviamente tiene el objetivo de minimizar el acceso de vehículos de reparto, que son los únicos autorizados a entrar en el casco histórico, precisamente para que causen las menos molestias posibles a los residentes, pero también a los visitantes. Y en lo que tiene que ver con el control de flujos, pues tener información precisamente de los flujos que se producen, las saturaciones, para poder de esa forma orientar, porque obviamente no puedes obligar a la gente a moverse en el espacio público en un determinado sentido o a un determinado lugar, pero sí para orientar los desplazamientos de los peatones dentro del casco histórico, ¿no?
Dentro del plan de sostenibilidad turística también tenemos algún proyecto que yo creo que encaja dentro de este ámbito, que aún no hemos ejecutado, pero que estamos en ello, que tiene que ver con la señalética inteligente y algo que se mencionaba bueno, en la mesa esta que acabamos de ver, no, sino en la anterior, que tiene que ver con la realidad virtual o con el metaverso, si se quiere, ¿no? Que es el poder facilitar que la experiencia de los visitantes sea una experiencia más gratificante precisamente a través de esa posibilidad de observar algo que ya no está porque ha sido destruido, voy a poner solo un par de ejemplos, o ver la evolución histórica que ha tenido un monumento. Por tanto, no se trata de sustituir la experiencia de visitar la ciudad, sino de utilizar la tecnología en este ámbito para mejorar la experiencia. Tenemos un castillo en Santiago que se llama el Castillo de la Rocha o Castelo da Rocha, que ahora son unas ruinas, ¿no? Porque en Galicia en general hubo un momento de nuestra historia en la que decidimos cargarnos todos nuestros castillos, ¿no? Que fue la revuelta, la llamada revuelta irmandiña, que se cargaron todos los castillos. Bueno, en este castillo pasaron cosas pues muy interesantes que tienen que ver con la historia de la ciudad y el conflicto entre la iglesia y la propia ciudad, ¿no? Como por ejemplo la llamada Noche de la Ira, en que el arzobispo de la época, Berenguel de Landoira, pues invitó a cenar a los 15 personajes más relevantes de la ciudad y le cortó la cabeza en el castillo y resolvió efectivamente el conflicto que había entre la iglesia y la ciudad. Bueno, el poder ver eso a través de una recreación de esa situación le da obviamente un valor completamente distinto, o ver la fachada de la Catedral del Obradoiro como era antes del siglo XVIII de construir la actual fachada barroca, ¿no? Bueno, son algunos de los ámbitos en los que queremos introducir pues la inteligencia artificial o la tecnología, no los únicos, pues en el ámbito del turismo. No voy a extenderme más porque si no... Además es que has dado un paso a Jorge maravilloso con castillos, reconstrucciones, para que hable de torres y de Juego de Tronos, porque si alguien no lo sabe, Juego de Tronos es uno de los cuestiones cinematográficas que se ha grabado en Cáceres, y ahí entramos otra vez en el impacto de los mass media, el impacto de la cultura aplicada desde las formas más tradicionales a más modernas, en el poner en valor el patrimonio que ya existía y redescubrir una ciudad como Cáceres, ¿no? Así que, Jorge, te tocaba. Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues sí, yo creo que si alguien no se ha enterado de que la Casa del Dragón se ha rodado en Cáceres y también Juego de Tronos, y que se va a seguir rodando, pues no vive en este mundo, ¿no? Y efectivamente la cultura popular, porque esto no deja de ser cultura cinematográfica, cultura pop, es uno de los medios más importantes de comunicación. Me preguntaban en el China Post y me decían, ¿este es el sueño de un gestor de turismo? Yo le he dicho sí, efectivamente, ¿no? No podríamos pagar este tipo de campañas. Los rodajes en Cáceres tienen un impacto muy importante que es directo. Porque hay toda una industria que sabe trabajar y trabaja bien, y esa es una de las claves del éxito, no solamente ese patrimonio, y lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? que es efectivamente que cada semana tenemos personas que se acercan a Cáceres para conocer esos escenarios y para conocer esos 25 escenarios. Precisamente este fin de semana tenemos un encuentro de creadores de contenido de todo el mundo que vienen a Cáceres para celebrar el último capítulo de La Casa del Dragón y hacerlo en Cáceres, y a través de su presencia en Cáceres y a partir de esa capacidad para contar que en Cáceres se hizo eso, desde Cáceres, pues ser capaces de que haya
mucha gente fan de esta serie que acabe viniendo a Cáceres porque efectivamente ese tipo de turismo existe y porque efectivamente ese es un gran valor, el del turismo cinematográfico, que ha centrado las campañas de este año para nuestra ciudad. Y luego, en cuanto a la digitalización, yo quería comentar solamente tres cositas muy rápidas, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto, Patrimonio Inteligente, que conoces además bien, yo creo que conocéis casi todos, que fue parte del programa de ciudades y de islas inteligentes con Red.es y que nos permitió dotar de muchas herramientas a la ciudad, pero sobre todo de una piel digital. Y esto ha tenido pues dos frutos importantes que os digo muy rápido y un fruto a futuro que yo creo que es importante. Dos frutos muy rápidos fue, pues por ejemplo, el demostrar tecnológicamente que éramos un destino no saturado en pandemia, y esa fue una de las claves para que nosotros fuésemos capaces de demostrar que a Cáceres se podía ir durante el verano del 2020. Y eso fue un argumento de venta poderoso, porque la gente en ese momento lo que necesitaba era seguridad. Y ese fruto real y tangible nos lo dio la digitalización del destino. Por otro lado, el mantenimiento preventivo. Nosotros hemos tenido que afrontar con el 1,5% cultural, hemos hecho la primera fase de rehabilitación de la muralla de Cáceres, nuestro edificio más importante sobre el que se basa la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Al realizar esta primera fase en una obra de urgencia tuvimos que vaciar el baluarte de los pozos, reconstruirlo como plaza de armas, porque tenía una brecha de más de 20 metros y en algunos sitios 70 centímetros de ancho. Se podía haber caído, es milagroso que no se cayese. Eso ya no va a pasar, porque tenemos sensorizada nuestra muralla y todo nuestro patrimonio, de manera que seamos capaces de actuar a tiempo. Y esto permite un mejor mantenimiento del patrimonio, pero sobre todo permite ser mucho más eficiente con el uso de los recursos públicos. Y eso también es un fruto tangible de la digitalización. Y como visión de futuro, y para no extenderme, pues hablar de torres, ¿no? Hablar de torres y de otro tipo de patrimonio, que muchas veces las ciudades ricas en patrimonio lo tenemos, pero no somos capaces de tener recursos humanos para ponerlo a disposición del público. Y nosotros ahora mismo acabamos de inaugurar un proyecto piloto con el que queremos permitir que, sin necesidad de personal, o sea, de manera autónoma, comencemos a visitar las torres de Cáceres. En proyecto, que no quiere decir que sea mañana ni pasado, sino que pues en una década o en el tiempo necesario, porque eso no es lo importante, tenemos hasta 25 torres que pueden convertirse en torres visitables en Cáceres. Tenemos mínimo 6 ermitas, tenemos varias fuentes, tenemos cisternas y tenemos una infinidad de patrimonio rural que, si nosotros somos capaces de automatizar sus visitas con una tecnología que es bastante sencilla hoy en día, porque al final de lo que estamos hablando pues es de un control de los sitios, de conseguir hacer una entrada unificada, de tener un cierto control para que las personas que entren pues tengan ese tipo de respeto y sepamos quiénes son. Todo eso no es complicado, pero eso todo nos permite pues expandir todos los contenidos de Cáceres pues por un orden de varias magnitudes. Es un proyecto que hacemos con la Diputación de Cáceres, porque esa misma idea que estamos probando ahora mismo en una torre al lado del Ayuntamiento de Cáceres también se puede utilizar para abrir, pues por ejemplo, una ermita en medio del campo. Solamente necesita tener conexión por internet a través de redes. Por lo tanto, eso también es un fruto que queremos compartir, que queremos que nos va a dar muchos datos que también trabajar, y que además creemos que si el turismo es un arma contra la despoblación dentro de medios rurales, pues esa capacidad para abrir espacios patrimoniales y para enriquecer el turismo de estas zonas rurales, pues también va a ser un fruto de esta digitalización que permitirá que nuestros destinos sean mucho más completos. Chelo, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tema tecnológico en la parte también que habéis utilizado de movilidad, de señalización? Porque ahí tenéis además vosotros
como dos zonas muy diferentes, ¿no? Con necesidades muy diferentes, que es la zona más de playa y el casco urbano. ¿Cómo estáis utilizando la tecnología en ese ámbito? Bueno, para nosotros es muy importante, sobre todo, el casar la felicidad del residente con la del turista. Consideramos que tenemos un problema de aparcamiento, por ejemplo. Consideramos que hay suficientes plazas de parking, pero no están señalizadas. Por lo tanto, vamos a utilizar ahora mismo la tecnología para sensorizar todos los parkings, para tener señalítica inteligente de parkings, para tener una app de parking. Y luego también lo que es importante para nosotros es todo el mundo desde la playa, como tú bien has dicho, quiere llegar al pueblo antiguo, al casco antiguo, y visitar los miradores y la cúpula, tan conocido como la cúpula del Mediterráneo. Pero claro, nosotros a través de la tecnología vamos a intentar que no hagan el recorrido más corto, sino que intentar llevarlos por itinerarios peatonales para que puedan incluso el turista descubrir otros recursos turísticos que puede visitar y que se puede estar perdiendo si utiliza, por ejemplo, el Google Maps, que le va a llevar por la ruta más corta. Es por eso que a través de una app de parkings unida con la de una app turística, el turista nosotros podemos, digamos, encaminarlo y utilizar para no masificar y controlar el aforo del casco antiguo, y que de todas formas también no se pierda nada por el camino. Y ahora tenemos la facilidad que hemos tenido un plan de sostenibilidad turística en destino aprobado en la convocatoria ordinaria, con una inversión de casi 4 millones de euros a 3 bandas, como digo yo. 1,3 millones se invertirá el Ayuntamiento de Altea, el otro 1,3 la Secretaría de Estado de Turismo y el otro 1,3 la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, tenemos 22 actuaciones que se iban a postergar en el tiempo, y ahora pues nos han ayudado a acelerar un poco más, a ser un poco el motor y calendarizar un poco más rápido y a corto plazo estas actuaciones. Sí, ¿no? Has abierto así como de refilón la cuestión, por ejemplo, del impacto de las decisiones de empresas privadas, de las grandes corporaciones internacionales privadas, ¿no?, en la gestión de los destinos o en el destino en sí, ¿no? Antes, cuando había un cambio del trazado de una carretera, se tenía en cuenta, o era uno de los factores, que al cambiar ese trazado para hacer una autovía, había municipios que quedaban fuera, ¿no? Y se podía matizar o recrear alternativas con señalización o tal para conseguir que ese destino turístico no desapareciera, estuviera dejado de interés. Pero esa decisión al final era colectiva, era una decisión estatal, digamos, o desde la administración pública, pero ahora nos encontramos en una nueva realidad, que grandes corporaciones pueden tomar decisiones que benefician o hunden a un destino, desde las políticas de tráfico aéreo, como los posicionamientos orgánicos, nosotros lo vemos cada día en el tema de posicionamiento en Google, o las políticas de Booking, ¿no? Entonces abres ahí un tema que es muy interesante, que luego el resto también si quiere aportar el tema. Voy a pasar con Miguel, porque además aquí vosotros tenéis un plan, he de decirlo, que no lo hemos hecho nosotros, con lo cual, pero es muy bueno. Entonces me gustó mucho, porque me va a dar pie a entrar en la segunda parte que quiero que toquemos, aparte de la tecnología, la parte de sostenibilidad, ¿no? Y en Segovia habéis relacionado la historia, el acueducto, con uno de los factores más importantes que vamos a hablar en todos los medios en los próximos años, como es la gestión del agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia del agua? ¿Cuál es Entonces, esa parte que habéis mezclado me pareció muy interesante a nivel ideológico, filosófico, ¿no? Y cuéntanos un poquito cómo lo estáis planteando el uso de la tecnología en ese proyecto. Me lo has puesto a huevo, Leonard, probablemente pecando de imprudente, ¿no? Pero por mi parte. Y bueno, a lo mejor por la tuya. Pero yo estoy de acuerdo que nuestro plan de sostenibilidad es muy bueno. Una lástima es que en aquella primera convocatoria de planes de sostenibilidad no se nos concedió esta ayuda, no por lo bueno que era,
no porque tuvieran en la Junta de Castilla y León un criterio de abordar la sostenibilidad allí donde hay indicadores más dramáticos sobre el impacto de la sostenibilidad en el ámbito del turismo, y la Junta decidió apostar por aquellos proyectos del ámbito rural. Nosotros luchábamos desde un punto de vista político y técnico, profesional, del día a día, en que precisamente donde había que apostar por la modernización del ámbito turístico y la utilización de esos fondos europeos es allí donde existe un mayor impacto, que es donde mayores objetivos nos tendremos que plantear. Y desde luego, a pesar de que nos preocupa algo común a todos los destinos, como es la movilidad, el flujo, la entrada, salida, aparcamientos, hay una cuestión que ahí especialmente nos inquietaba, sobre todo para la modernización. Y aquí ya enlazo con la verdadera filosofía de nuestro plan, que es ligar el acueducto, un elemento histórico y patrimonial de arquitectura, de ingeniería, en arquitectura, y ligado fundamentalmente al abastecimiento de agua de las ciudades de la sierra, ¿no? Y adaptarlo al día de hoy. Tenemos un dato clave, que es que, por ejemplo, en el 15 de mayo, el puente de San Isidro, en Madrid, tenemos una llegada importante de turistas a la ciudad, provenientes fundamentalmente de Madrid, y el incremento del consumo de agua nos supone un 15% más de consumo. Y por lo tanto, vamos a ser objetivos también, un 15% más en los vertidos. Por lo tanto, 2 puntos a valorar importantes en la gestión de una ciudad, que al final es lo que estamos aquí. Uno, gestionar el producto turístico como tal para atraer más actividad económica, pero 2, no podemos perder de vista que la ciudad hay que gestionarla, hay que gobernarla, hay que abastecerla de agua, hay que gestionar ese agua residual. Y por lo tanto, optamos por un análisis o un estudio con contadores, que no hay nada que no esté inventado ya, ¿no? Pero que nos permita también actualizarnos en cuanto a la gobernanza de estos elementos, en cuanto a la toma de decisiones, puesto que las fuentes de abastecimiento, concretamente que tiene Segovia, son 3 distintas, y en función de esa previsión, de esa demanda, de esas reservas hoteleras, de esas reservas en restaurantes, de esos datos, de esa información, nos puede llevar a tomar determinadas decisiones de gobierno de la ciudad para ver de dónde nos abastecemos, qué sistemas nos interesan en ese momento más poner en marcha, debido también al consumo eléctrico. Si hay que meter acuíferos, desde luego los bombeos cuestan un dinero y más en este momento. O sea, que nos permitiera el gestionar esa gobernanza de manera integral, y sobre todo también el tema de los vertidos. En la industria turística, fundamentalmente restaurantes, hay una regulación con respecto a la caracterización de los vertidos que tenemos que fiscalizar y que tenemos que controlar, porque de cara a la inversión de la renovación de las redes de saneamiento y la limpieza de todos estos elementos de infraestructura pública, pues también tiene una repercusión. Siento este discurso tan de ingeniería, pero mi otra rama de competencia municipal, aparte del turismo, son las obras y las infraestructuras de la ciudad. Por lo tanto, es la mejor manera posiblemente de compatibilizar la gestión de la ciudad sin olvidar también el turismo. Bueno, es que lo estamos viendo en todos los proyectos, ¿no? Al final, en todos hay una parte de infraestructura del propio destino y de cómo hacer ese crecimiento que sea sostenible a nivel económico primero, claro, por supuesto que tiene que ser sostenible económica, pero también a nivel medioambiental. ¿Por qué no comentáis un poquito ese uso de la tecnología en factores más ambientales, cómo podemos utilizarlo o cómo estáis planteando utilizarlo? Chelo, si quieres. Al revés. Vale. Nosotros, con los planes de sostenibilidad tenemos 5 ejes de actuación. En el tema de medioambiental, sobre todo, consideramos que es importante lo que he comentado ya antes del parking, sobre todo si la gente tiene claro dónde va a aparcar, si el parking está lleno, si no está lleno. Creo que se va a contaminar mucho menos, incluso la gente va a ser mucho más feliz porque estoy dando vueltas y no puedo aparcar.
Por lo tanto, creo que la tecnología en ese sentido es importante y va a ayudar tanto al turista como al residente. Bueno, luego también tenemos otras actuaciones dentro de los planes de sostenibilidad, de una adecuación peatonal de una calle, una arteria bastante importante, donde sí se podrá pasar con el coche, pero se le va a dar mucha más importancia al peatón, porque consideramos que, siempre digo una frase, que donde no pasan coches pasan cosas. Es decir, el que va a entrar al comercio, el que va a entrar al restaurante es la persona y no el coche. Si pretendo aparcar en la puerta del restaurante, voy a ir al restaurante a comer y me voy a ir a casa. Sin embargo, si aparco un poco más lejos y me desplazo por el centro histórico caminando, puedo entrar en un comercio, me puedo tomar un café, puedo hacer una compra y luego comer en el restaurante. Por lo tanto, creo que es importante que los coches no estén en el centro. Y luego, por otra parte, como habéis comentado también, el tema de la sensorización de la recogida de residuos sólidos urbanos. Consideramos que hay muchas zonas donde hay que pasar todos los días y hay otras en las que a lo mejor hay que pasar cada 2 días, incluso otras que hay que pasar 2 veces, porque el flujo de turistas, nosotros somos un municipio de 25.000 habitantes, en temporada alta triplicamos el número de turistas, entonces pues eso, se generan residuos, aguas residuales y hay que gestionarlo. Luego, por otra parte, sí que también tenemos un proyecto piloto para la telegestión integral del suministro de agua, para ver el tema de fugas o donde se puede estar consumiendo más, o incluso poder detectar viviendas turísticas que, por ejemplo, no estén reguladas si el consumo es elevado. Y luego tenemos también una instalación de una red de distribución eléctrica inteligente y la sensorización del ruido y la calidad del aire y emisiones de CO2. Consideramos que la tecnología está para ayudarnos y para facilitarnos un poco más la vida. Luego, respecto en el tema de la seguridad digitalizada o la resiliencia, tenemos sistemas también que vamos a implantar del control de aforo en el casco antiguo y en las playas, un sistema inteligente de videovigilancia, o para el tema de la sierra de incendios, un sistema de Forest Fire Detection. Y podría ser continuar un poco más, un panel de inteligencia de datos que consideramos que es el alma mater de todos los proyectos, los 22 proyectos que tenemos dentro de los planes de sostenibilidad y detrás del 1 el 2 y vamos haciendo. Avanzando. Muy bien. ¿Qué me siento? O Jorge, si quieres. Venga, empieza Jorge. Sostenibilidad, ¿no? Te he visto rápido. Mira, vamos a ver, muy rapidito. Sostenibilidad. Tenemos nuestro plan de sostenibilidad turística en destino, también aprobado como muchos de vosotros, en el que nosotros pues lo que queremos hacer es recuperar una de las cosas más importantes que tiene la ciudad de Cáceres, que es la cueva de Maltravieso, donde efectivamente están las primeras pinturas que realizó un homínido, que ni siquiera era sapiens, para hacerlo neandertal. Si unimos todo esto a través de ese corredor verde tan importante para Cáceres, que es la Ribera del Marco, a la ciudad monumental, pues estamos consiguiendo que el área visitable de Cáceres sea de aproximadamente 7 veces el tamaño que tenemos ahora, y eso es importante porque para nosotros nuestra ciudad monumental tiene algo que la hace muy especial, que es un barrio vivo, es decir, no es un museo para nada, es un sitio donde viven gente, donde conviven personas y donde se hacen intercambios. Por tanto, si tenemos que proteger un animal, también es una zona cepa, pero el mayor de las águilas imperiales que tenemos en esa zona es el propio vecino, y tenemos que cuidar mucho al vecino. Y para que el vecino pueda sobrevivir a esa gran amenaza que es el turismo de masas, nosotros lo que tenemos que conseguir es que ese turista pues sepa que hay mucho más Cáceres que el Cáceres que ya conoce. Y por tanto, en esa extensión de las zonas hablamos de muchas cosas, hablamos de turismo verde, hablamos de turismo activo, hablamos de la recuperación de toda una cultura y de unas huertas, pero también hablamos de proteger nuestra ciudad monumental y sobre todo sus habitantes, de ser un destino mucho más completo, de que las personas que vengan necesitan más tiempo para conocernos y por tanto pues atacar también a esa duración de las pernoctaciones, pero también hablamos de luchar contra la mayor afección que tiene el patrimonio,
que es la sobreutilización por nuestros visitantes. Y eso hay que dejarlo claro, y eso es una cosa que yo creo que todos debemos ser conscientes. Pues ahora le has abierto tú el tema, Gumersindo, con el tema de cómo compatibilizar el turismo y la sostenibilidad para los vecinos también, ¿no? El otro día Pau Solanilla, del Ayuntamiento de Barcelona, celebraba que habían sacado menos turistas que antes, ¿no? Pero en cambio habían aumentado el gasto por turista, bueno, el número de pernoctaciones, como decías, además, todo tuyo. Sí. Bueno, efectivamente, la sostenibilidad tiene que ser más que un mantra o más que un eslogan, ¿no? Tiene que tener contenido y tiene que notarse en el territorio, tiene que notarse en el medio ambiente, tiene que notarse en la economía y, por tanto, tiene que ser transversal realmente al turismo y al propio destino turístico, ¿no? Efectivamente, yo me refería antes al tema de conciliar o de hacer compatible la vida de los residentes con la vida de los turistas, porque efectivamente Santiago concentra casi todo el flujo turístico en una determinada zona, que es el casco viejo, el casco histórico, que aunque es amplio, a su vez dentro del casco histórico tiende a concentrarse en las inmediaciones de la catedral, en las plazas que la circundan, y eso es en cierto modo inevitable, porque bueno, es como si vas a Venecia, pues vas a la plaza de San Marcos, o si bueno. Pero evidentemente hay que dar una respuesta a esto. Nosotros este verano, voy a contarlo, hemos vivido una situación especialmente complicada, porque la primera semana del mes de agosto ha habido una peregrinación europea de jóvenes, lo que significa que han llegado a Santiago, además de los viajeros que venían por otros motivos y que ya estaban en Santiago, han llegado 15.000 jóvenes de golpe, ¿no? Y eso ha provocado que aflorase aún más, si cabe, esa sensación de saturación, de excesiva ocupación del espacio público, de afectación a las actividades cotidianas de los residentes, porque el casco viejo de Santiago, el casco histórico, afortunadamente también tiene vida. Nos gustaría que tuviese aún más vida ordinaria, pero tiene vida. Hay centros universitarios, hay empresas, hay actividad comercial, etcétera, ¿no? Nosotros en el plan de sostenibilidad llevamos una acción que hemos llamado el Pacto Local por un Turismo Sostenible. O sea, nosotros queremos llegar a, firmar simbólicamente, ¿no?, un pacto entre los operadores turísticos o quienes se benefician del turismo y quienes simplemente son residentes en la ciudad, escuchando a todas las partes y viendo cómo podemos conseguir que se concilien los intereses de unos y otros, partiendo de que primero unos y otros conozcan realmente, escuchen realmente cuáles son los problemas de los otros o las demandas de los otros o la realidad de la otra parte, ¿no? Es una acción que está llevando a cabo la Universidad de Santiago a través de un convenio que hemos hecho en el marco del plan y que de alguna forma sabemos que no va a resolver mágicamente ese problema, pero sí digamos que debe sentar las bases para evitar un conflicto larvado o para que ese conflicto, vaya increciendo y se nos vaya de las manos, simplemente, ¿no? Porque, hay momentos en los que en la ciudad pues aparecen pintadas o aparecen manifestaciones en la prensa local de esa especie de turismofobia o de esa turismofobia incipiente que
que no es buena objetivamente, porque no puede ser buena para una ciudad cuyo 20% del PIB pues depende del turismo, que tiene pues más de 600 restaurantes, cafeterías, más de 10.000 plazas hoteleras, con todo lo que eso significa de empleos y actividad económica. Nosotros decimos siempre desde el gobierno municipal que queremos hacer que Santiago no sea un monocultivo del turismo, o sea, que el turismo no sea nuestra única actividad. Hay otras, evidentemente, porque Santiago es una ciudad de servicios, tiene un gran hospital, tiene una universidad, tiene, en fin, las instituciones de la comunidad autónoma, pero que deje de ser la industria principal. Para entendernos, no queremos hacerlo a través de una reconversión, sino a través de que crezcan otros espacios de actividad industrial o de actividad económica, pero no, repito, cargándonos, para entendernos, puestos de trabajo que ahora mismo pues están siendo una realidad, ¿no? Por otra parte, en el plan también, y ya termino, en el tema de la sostenibilidad sí que llevamos una acción específica que estamos llevando a cabo también, que tiene que ver con incentivar la economía circular en el ámbito de las empresas turísticas. Lo estamos haciendo desde el plan porque llegamos al convencimiento, y así lo constatamos, que realmente no había una conciencia ni un conocimiento por parte de las empresas de lo que significaba la economía circular, ni de qué modo podían ellos implicarse en la economía circular en el ámbito del turismo, ¿no? Si no, vamos a ir cerrando porque se nos acaba el tiempo y Miguel, te toca a ti contarnos algo del acueducto, que nos hemos quedado ahí un poquito... Bueno, pues trato de ser breve, que te veo con hambre. Bueno, fijaos que os comentaba antes sobre el plan de sostenibilidad y todo el proceso del agua, el tema del agua, ¿no? En Segovia, como todos sabemos, tenemos el acueducto como infraestructura histórica y patrimonial, símbolo del patrimonio de la humanidad, posiblemente del país. Tour España lo tiene puesto en la imagen corporativa de sus propios eventos, pero que no sé si alguien se ha llegado a plantear sobre el aspecto de la sostenibilidad patrimonial que tiene el acueducto. Es un elemento histórico, un elemento arquitectónico que es propiedad del ayuntamiento, pero que es gratis. Y hay que gestionar ese patrimonio, hay que evaluarle, hay que controlarle, hay que conservarle. Entonces, esa es una de las mayores preocupaciones no ambientales dentro del plan de sostenibilidad, pero desde luego sí con respecto al cuidado y la conservación, en este caso fundamental del acueducto. Para ello, en este plan, lo que planteábamos era un centro histórico de la cultura del agua, puesto que, como ya antes mencionaba, el acueducto es una infraestructura romana que llevaba el agua desde la montaña hasta el centro de lo que es el casco antiguo, ¿no? Entonces, es la manera que tenemos, la manera que hemos encontrado, que pensamos que nos puede dar esta salida para el estudio, la conservación y restauración del acueducto. No me alargo más. Gracias, Miguel. Me da rabia porque tenemos que cerrar y tenéis también ganas de iros a comer y luego volver a las 4. Hemos hablado de digitalización, hemos hablado de sostenibilidad, pero quizás no sé si era el ámbito del todo de esta charla, pero se nos quedan dos ejes del ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los objetivos que son como los grandes olvidados, ¿no? Que es el tema de la igualdad y el tema de la cohesión. Entonces aquí, ya que tengo a la concejala, a María, la insto a que tengamos que organizar algo para hablar también del impacto que están definidos en el gran acuerdo europeo, digamos, que no es una cosa ideológica, sino es una cosa transversal que se ha decidido entre todos, de cómo todas las políticas que llevemos a cabo tenemos que incorporar al 50% de la sociedad, que son las mujeres, la política de cohesión con los territorios que comentaba Jorge, la política de cohesión intergeneracional con el turismo silver, que es un gran potencial que tenemos que desarrollar en este país. Bueno,
todos esos ámbitos que quizás se nos quedan hoy porque no nos da tiempo a hablar de todo, pero que sería tan interesante comentar con todos vosotros. Agradecer, Chelo, Jorge, Guimesindo, Miguel, a todos vosotros y muchas gracias, y a las 4 nos volvemos a ver aquí con más y mejor.